Hola chicos, ¿saben dónde estoy? Sí, en una biblioteca. ¿Qué se hace en la biblioteca? Claro, se viene a estudiar, se viene a leer libros. Sí, lo que no te gusta hacer. No, a otros niños. A ustedes sí les gusta. Niños, me he encontrado un libro de fechas festivas. ¿Y saben qué? Me he enterado que hay día para todo. Incluso hay un día para la alegría, que se celebra el 1 de agosto. Hay el día del niño, día del abuelo y también el día de la Biblia. Shh. Uy, perdón. Es verdad que aquí no se puede hacer ruido. Mejor vamos a otro lado. Bueno, ya estamos en un mejor lugar. Y como les decía, también existe el Día de la Biblia, que se celebra el día 26 de septiembre. Chicos, la Biblia se considera como el libro indestructible. ¿Por qué? Porque a través de la historia muchos han querido destruirla. Muchos imperios, reyes, incluso la política, la ciencia, diferentes factores han querido destruir la Biblia, pero no han podido. El Día de la Biblia se celebra el día 26 de septiembre. ¿Por qué? Porque un 26 de septiembre del año 1569 fue la primera vez en que la Biblia fue impresa en el idioma español. Esta Biblia se llamó la Biblia del Oso. ¿Que no sabes cuál es la Biblia del Oso? Entonces, si tú tampoco sabes, y tú también, hermano, hermana, que nos miras, amigo, amiga, que quieres saber por qué se le llamaba la Biblia del Oso, ¿que acaso habrá sido Winnie Pooh? ¿Acaso habrá sido Masha y el oso? Si quieres saberlo, acompáñame. La Biblia se empezó a escribir desde el año 1400 a.C. aproximadamente. Dios le revela a Moisés los primeros libros de la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios revela su propósito para con el hombre y también escoge a Israel para transmitir esa palabra de Dios. La Biblia también da a conocer la incapacidad del hombre para serle fiel a Dios, ya que éste cometía error tras error. No podían ser fieles a Dios. Es por eso que Dios anuncia un Mesías. Este Mesías vendría a traer un reino eterno, un reino justo de parte de Dios. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. Estos idiomas son diferentes al nuestro y su escritura es de derecha a izquierda. La escritura se realizaba en pieles de animales. De aquí sacaban los pergaminos y usaban tinta y pluma para escribir en ellos. Por el año 600 a.C., el imperio de Babilonia conquistó a Israel y la destruyó, quemó el templo y quemó todos los escritos que había, es decir, el Antiguo Testamento. Babilonia llevó esclavo al pueblo de Israel, a los judíos, hacia su tierra, Babilonia. Allí permanecieron 70 años. Luego fueron libres y en ese transcurrir de tiempo se levantó un grupo llamado los escribas. Estos escribas tenían la función de hacer copias de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ellos lo hacían con tanta dedicación que escogían a detalle qué pluma iban a usar, qué tinta iban a usar y el pergamino sobre el cual iban a escribir. Eran tan cuidadosos que si cometían un par de errores, desechaban toda la pieza. O sea, los escribas eran las fotocopiadoras del tiempo antiguo. Sí, su trabajo era tan impecable que eran unas copias exactas de la palabra original. En el año 350 a.C. apareció un gran conquistador llamado Alejandro Magno. Este Alejandro Magno tenía una biblioteca llamada la Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca estaba en Egipto y él ordenó para sí una copia de la Biblia en griego, porque él no hablaba hebreo ni arameo. Entonces quería para su biblioteca una Biblia en idioma griego. Es así como el sumo sacerdote Eleazar, que en ese entonces era el sumo sacerdote de Israel, convoca a 6 sacerdotes de cada tribu de Israel. Es así que juntan a 72 hombres que tenían temor de Dios
y fueron llevados a Babilonia para que hagan esta traducción para Carlomagno. Esta traducción al griego fue conocida como la Septuaginta o la Biblia de los 70. Pasaron los años y otro imperio se levantó, el Imperio Romano. Roma conquistó gran parte del mundo antiguo, entre ellos también Israel. Y en este tiempo nació Jesús, en quien se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que vino a salvar a la humanidad de sus pecados y reconciliarlos con Dios. Después de la ascensión de Jesús, su mensaje fue expandido de manera oral, es decir, de boca en boca, contando las historias unos a otros. Sin embargo, pasado el tiempo, muchos de los testigos originales, es decir, los apóstoles, empezaron a morir, ya sea por persecución u otra causa. Esto motiva a algunos apóstoles y discípulos a escribir los llamados evangelios. Dentro de ellos conocemos al evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y hay un versículo en el evangelio de Lucas que nos habla de esto. Leamos Lucas capítulo 1, versículo 1. Dice: Excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. En este pasaje conocemos el interés de Lucas por recrear fielmente los acontecimientos que pasaron los apóstoles alrededor de Jesús. Otro pasaje relacionado a esto está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Y dice: Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Entonces, las cosas que escribían los apóstoles y algunos discípulos de Jesús se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Estas cartas que fueron dirigidas a la iglesia fueron replicadas y llevadas a muchos lugares y fueron enseñadas y de bendición para todo creyente. Y la fe crecía. Sin embargo, el Imperio Romano, el cual crucificó a Jesús, quiso destruir la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ellos decían que los cristianos no respetaban al César, es decir, al gobernador de Roma. Sin embargo, los cristianos tenían por entendido que la autoridad de Dios estaba por encima que la autoridad del César. Por esta causa los cristianos fueron perseguidos, y a todo aquel que se llamaba cristiano o seguidor de Cristo lo echaban al foso de los leones. Sin embargo, antes de que los matasen, les daban la oportunidad de que negasen a Cristo. Sin embargo, estos cristianos preferían morir antes de negar a su Salvador, porque creían en Él y lo conocían personalmente. Gracias a la palabra de Dios. Por cada cristiano que moría, se convertían miles más. Tanto así que en el año 320 después de Cristo, el emperador Constantino no pudo detener el cristianismo. Es así que no le quedó otra que apoyarlo y lo legalizó, de manera que las personas podían decir que eran cristianos libremente. Constantino construyó iglesias. Incluso se sabe que apoyó bastante a los predicadores. Para el año 400, el latín se había convertido en una lengua dedicada para los actos religiosos. Es así que la Iglesia de Roma necesitó una versión de la Biblia en el idioma latín. De esta forma, guiándose de la Septuaginta, que es la versión que hicieron para Carlomagno en griego, hicieron la traducción de la Biblia al latín. Esta traducción se llamó la Vulgata, porque estaba hecha en un lenguaje común. Sin embargo, los creyentes podían aún leerla en sus propios idiomas. Poco a poco, la iglesia que había establecido el Imperio Romano se corrompió y los obispos solo buscaban enriquecerse y llenarse de poder.
de manera que obligaban a la gente a bautizar a sus hijos al nacer, y no por una convicción y conversión de fe en Cristo. Además, prohibieron leer la Biblia, si es que no es con su permiso, y solo en latín. Y esta lengua para ese entonces ya no era tan común que la gente lo entendiera. Y todo aquel que desobedeciera lo que la Iglesia romana ordenaba, se consideraba como hereje, o sea que va en contra de lo que supuestamente Dios estaba mandando, y eran quemados en la hoguera. A pesar de esto, siempre hubieron personas que amaban a Dios y su palabra, y aún arriesgaban su vida para que otros conozcan el verdadero mensaje de Dios. Esta prohibición de leer la Biblia en otro lenguaje que no fuese el latín permaneció muchos años. En el año 1380 se levantó un personaje llamado John Wycliffe. Este joven aseguraba que la Biblia debía ser leída por todos y que no necesitaba de una mediación de la Iglesia romana ni de sus autoridades, y que ésta debía ser traducida al lenguaje del pueblo. La Iglesia romana no estaba de acuerdo. Aún así, John Wycliffe logró traducir la Biblia Vulgata del latín al inglés, de manera que Inglaterra pudo acceder por primera vez a una Biblia en su idioma. La Iglesia romana no pudo detener a Wycliffe. Este murió de manera natural, pero la Iglesia romana encontró su tumba, lo desenterró, quemó su cadáver y lo lanzó al río. La Biblia era y es tan poderosa que las personas no tenían temor en sacrificar sus vidas a fin de que ésta sea conocida por más personas. Por su parte, la Iglesia romana seguía prohibiendo toda traducción y perseguía a todo aquel que tenía una Biblia. Era ilegal. La Biblia era como algo prohibido y lo pasaban a escondidas unos a otros para que la Iglesia romana no los viera. En Alemania se levantó un fraile llamado Martín Lutero, el cual era profesor de las Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Él se encontró con muchas contradicciones entre el texto bíblico y las enseñanzas de la Iglesia romana, llamada también católica, por lo cual un 31 de octubre de 1517 coloca en una puerta de su universidad 95 tesis, es decir, 95 razones que a él le parecían que eran contrarias a la enseñanza de la Biblia y que la Iglesia romana lo tomaba por ley y que debían ser consideradas para debatirlas entre sus colegas. Una de las cosas que él había cuestionado a la Iglesia romana era el cobro de indulgencias, lo cual no estaba en los Evangelios ni en el Antiguo Testamento, pero la Iglesia católica estaba cobrando a la gente para que puedan acceder al cielo, y esto no estaba en la palabra de Dios. Es así, entre otras muchas cosas, que Martín Lutero le dice a la Iglesia romana que él no se va a retractar a menos que le prueben con la palabra de Dios que él está equivocado. Las autoridades de la Iglesia romana se quedaron callados porque sabían que eso no estaba en la Biblia. Martín Lutero sale de esa reunión y sus amigos prácticamente lo secuestran. Lo llevaron al castillo de Wartburg porque tenían temor de que lo manden a matar. Así es que en este castillo Lutero se dispone a traducir la Biblia al alemán, o sea, los alemanes puedan leerlas y sus ojos sean abiertos, para que ya no sean engañados por la Iglesia romana, sino que ellos mismos puedan tener una fe genuina en Dios. Martín Lutero fue perseguido y finalmente asesinado. Sin embargo, sus actos de protesta contra la Iglesia romana hicieron que genere una corriente llamada el protestantismo, de los cuales nace la iglesia llamada evangélica. La Biblia se seguía traduciendo a pesar de las amenazas de la Iglesia romana. Asimismo, en España, en el año 1557, se levantó un monje llamado Casiodoro de Reina. Movido por Dios, comienza la traducción de la Biblia al español. Este sufre persecución por la Iglesia romana. Lo acusaron injustamente porque lo querían matar. Pero a pesar de la persecución, él escapaba de lugar en lugar y logró al fin traducir y publicar toda la Biblia al español en el año 1569 en Suiza. Esta Biblia tenía en su portada el dibujo de un oso
que se acerca a comer la miel. Es por eso que se le conoce como la Biblia del oso. A ver, ¿quiénes pueden encontrar al oso? Luego, Cipriano de Valera hizo una revisión de esta Biblia en español, haciendo algunos ligeros cambios en cuanto a la actualización de palabras según el español de ese tiempo. De esta forma, en el año 1602 se publica la primera Biblia Reina Valera, es decir, que fue escrita por Casiodoro de Reina y fue revisada por Cipriano de Valera. La Iglesia romana seguía haciendo persecución y quemaba todas las Biblias que no sean en el idioma latín. Todo aquel que tuviera una Biblia en las manos se consideraba hereje y las quemaban. Es por eso que muchas personas cristianas, en su mayoría ingleses, escaparon de Europa y fueron hacia el continente americano, a Estados Unidos, llevando la palabra de Dios a este continente. También en el año 1806 fueron enviadas muchas Biblias a Argentina y a Uruguay. En 1807 también llegó la Biblia en portugués para Brasil. Así se extendió a otros países. Comerciantes, viajeros, incluso los capitanes de los barcos llevaban Biblias y las repartían a la gente para que la palabra de Dios se expanda hasta lo último de la tierra. Es así como la pura palabra de Dios llegó a todo el mundo, y las cosas que enseñaba la Iglesia romana, que eran para beneficio propio, mentiras, costumbres, ideas locas que no estaban en la Biblia, fueron disueltas, porque la palabra de Dios alumbró el entendimiento de las personas. Al día de hoy, la tecnología se ha prestado para que la Biblia pueda llegar a todo lugar, aún más con la imprenta, la computadora y ahora con los smartphones y tablets. Podemos tener la Biblia en la palma de nuestras manos y acceder a toda esta palabra de Dios que transforma las vidas. Chicos, esta fue una historia larga, pero sin embargo resumida, de todo el proceso por el cual ha pasado la Biblia. Quizás tú tienes ahora una Biblia en tu mano y quizás no la valoras mucho, pero para que esta Biblia llegue a tus manos, muchas personas han dado su vida. Ha habido gente que ha perdido su familia, han sido sacrificados, han sido atormentados por amor a esta palabra, para que esta palabra llegue a ti. No tomes en poco la palabra de Dios. Recibe el consejo que Dios te da. Ponlo por práctica. Como Jesús dijo en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su hermosa palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque en tu palabra encontramos consuelo, encontramos paz, encontramos sabiduría, encontramos, Señor, el camino que tú tienes para nosotros. Gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte más. Podemos saber, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Hoy te pedimos que nos perdones si hemos tomado en poco estas escrituras tuyas. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo. Quizás a veces es un poco difícil, pero dice tu palabra también que tu Espíritu Santo nos revelará todo aquello que no comprendemos. Hoy te pido, Señor, ayúdanos, ayuda a cada niño, a cada niña que nos ve, que nos escucha, y que cada uno de nosotros podamos crecer en fe y en amor a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a cantar una canción que tiene que ver con la Biblia. La Biblia, mi libro especial. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar
Chicos, este mes estamos celebrando el mes de la Biblia. Entonces la próxima semana también vamos a tocar un tema muy importante. No te pierdas la enseñanza y si consideras que has aprendido bastante, compártelo también con tus amigos, primos, familiares, con tus compañeros de colegio, para que ellos también conozcan un poco más de la Biblia. Dios les bendiga.